Pues entonces vamos a entrar en materia y me vais a permitir que, bueno, que os dé las buenas tardes a todos, porque hoy nos reunimos en este precioso entorno, porque me reconoceréis que la biblioteca de la Fundación es algo bonito, para rendir homenaje a Manuel Iribarren, el único navarro ganador del Premio Nacional de Literatura y un perfecto desconocido para muchos, porque un poco como a veces ocurre, los cambios culturales que nos cercan un poco, que nos han pasado a depender muchísimo de las redes, pues han diluido la importancia, sobre todo como en el imaginario colectivo y de la gente joven, que no acaba de conocer pues a los que escribían, a los que tenían su trabajo en el papel, ¿no? Ahora todos al final nos informamos por las redes, nos informamos todos tenemos Instagram, TikTok, X, todo lo habido y por haber. Entonces hoy empezamos un poco a redescubrir, porque estábamos hablando hace un momento de los reencuentros de la gente. Cuando vas cumpliendo años, de pronto te reencuentras con gente que habías perdido de vista desde hacía tiempo. Y es como un alegrón. Pues con Manuel Iribarren vamos a intentar también hacer un reencuentro para que la gente joven, para que la gente que ha tenido que salir de Pamplona, para la gente, pues bueno, pues que lo redescubra y que sepa un poco de quién estamos hablando. Que no ha habido tantos navarros, más bien ha sido el único que ha tenido el Premio Nacional de Literatura. Yo tengo que agradecer la acogida siempre cálida de la Fundación Ortega Marañón y en especial de su director, que no está aquí en este momento porque hoy no le tocaba quedarse, Federico Bullolo, que siempre nos acoge con todo el cariño del mundo. Y también quería recordaros, como representante que soy del Círculo de Navarra en Madrid, recordar que nuestros objetivos son unos objetivos de amistad, de integración, de reencontrarnos con los 7.000 navarros que pululan por Madrid y que siempre es una ilusión porque te suena el apellido, tienes un primo que está casado con no sé quién. Entonces, todo eso es absolutamente fantástico y contra más años cumples, con más gente te reencuentras. Con lo cual, quiero recordar que el Círculo de Navarra es un poco un intento de aglutinar a esos 7.000 navarros que andamos un poco perdidos por Madrid y que siempre estamos encantados de acoger a los que vienen y de tender puentes con la patria chica, a la que extrañamos una barbaridad, pero la vida es así. Así que gracias por venir, a pesar del partido, a pesar de que hay que salir corriendo de trabajar para llegar a las 7. Y voy a dar la palabra a quienes saben de Manuel Iribarren y nos van a contar un poco de qué va el nuevo libro que has redescubierto. Porque eso es otro descubrimiento fantástico, ¿no? Tú y tu husmeo por los papeles. Sí, bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias en mi nombre, el de la familia Iribarren, a la Fundación Ortega Marañón. Es muy especial que estemos en la Fundación Ortega Marañón porque una de las frases que podéis ver en la cubierta del libro es del propio Gregorio Marañón, que tuvo mucha amistad con Manuel Iribarren, y yo recuerdo que me hizo mucha gracia cuando me dejó la familia Iribarren, ¿no? Pues leer las cartas, ¿no? de Manuel Iribarren con los grandes escritores, amigos suyos de esa época. Había muchísimas cartas con Gregorio Marañón, y entonces las cartas eran muy divertidas porque las cartas, claro, eran las que le mandaba Marañón a Iribarren. Entonces las cartas eran todas de este estilo. Ejemplo real, querido Manolo, ha venido Carmen Ezcurra y le ha diagnosticado de una miastenia. Muchas gracias y tal y cual. Querido Manolo, ha venido fulano de tal, tiene un pequeño trastorno del crecimiento y tal. Entonces, Manuel Iribarren le pedía a Marañón siempre que a los navarros que pasaban por Madrid, que tal,
les viera, ¿no? Les hiciera un hueco en la consulta, que era una consulta muy frecuentada, y Marañón, por amistad con Iribarren, los iba atendiendo a todos. Y luego a cambio, recuerdo una carta que encontramos, que iba Gregorio Marañón a dar una conferencia a Pamplona, y asustado por la posible falta de público, Gregorio Marañón, le pedía a Manuel Iribarren en una carta: oye Manolo, por favor, avisa a los amigos y tal, para que vayan a verme y tal y cual, ¿no? Entonces es especial, ¿no?, que estemos hoy aquí. Muchas gracias a la Fundación Ortega Marañón, gracias al Círculo de Navarra, querida Beatriz, siempre, ¿no?, por todo lo que hacéis, por difundir todo lo que tiene que ver con la cultura navarra, por integrarnos a todos los que estamos fuera. Es un objetivo muy noble, muy bonito, y siempre hacéis con mucho cariño. Gracias a la editorial Almuzara por el rescate, ¿no?, por haber tenido la valentía, ¿no?, de rescatar a un autor hoy injustamente olvidado, y gracias también a la librería Polifemo, que están aquí fuera, que bueno, las librerías siempre que vienen a la presentación están desatendiendo un poco su librería, y entonces, bueno, pues también darles las gracias a ellos. Yo voy a decir solo unas palabras para hacer una levísima semblanza de Manuel Iribarren, porque el objetivo es que a través de algunas preguntas que le voy a hacer a Santi, voy a intentar hacerle las preguntas que le haríamos todos, ¿no? Es decir, las preguntas que nos podemos plantear acerca de un escritor que, como bien ha dicho Beatriz, es el único navarro que ha ganado el Premio Nacional de Literatura, ¿no? Y por eso llama mucho la atención que hoy se hable tan poco, sobre todo en Navarra, de Manuel Iribarren, cuando es el único que tiene ese galardón. La importancia de rescatar un escritor navarro la voy a dar con una cifra. Manuel Iribarren publicó un diccionario de escritores navarros, porque su último trabajo, luego nos contará Santi, estaba de bibliotecario, ¿no?, de la Biblioteca General, y se dedicó a recopilar todos los escritores navarros. En toda la historia de Navarra encontró 389 escritores. Y García Serrano, un falangista muy divertido, dice, 389 escritores en toda la historia, 40.000 voluntarios el 18 de julio del 36, ¿no? Para que nos hagamos a la idea de lo difícil que era que saliera un escritor en Navarra, ¿no? Y Manuel Iribarren, en el diccionario de escritores, decía, bueno, es que los navarros somos contratistas de obras, rentistas, solterones, madres superioras, arzobispos, se nos daban bien otras cosas, ¿no? Manuel Iribarren yo lo descubrí en San Fermín con mi amigo Miguel, que es su nieto, pues todo el mundo tirando alcohol y agua por los balcones, nosotros bailando y tal, y me dice, mira, ahí está la placa de mi abuelo. Y yo leo Manuel Iribarren en la calle Estafete, una placa enorme, escritor, Premio Nacional de Literatura, de excelente estilo, prosa brillantísima, y le digo, pero Miguel, pero no me has dicho nunca que esto me lo dice cuando teníamos 20 años, ¿no? Después de tanta amistad y tal, nunca me habías dicho, pero cago en todo, Miguel, no me has dicho que tu abuelo era Premio Nacional y tal, y luego las dianas y todo, le digo, Miguel, pero joder, tu abuelo y tal. Y entonces al final la empieza... Era escritor igual sí que sabía. Lo del premio igual creo que todo. Empieza una obsesión con Manuel Iribarren. Yo vuelvo ese verano a Madrid, estaba haciendo prácticas aquí, voy a una librería de viejo en la plaza del 2 de Mayo y le pido que me mire a ver si había algo de Manuel Iribarren, y me saca algunos libros de él y yo empiezo a leerlo, y a partir de ahí, pues por la generosidad de la familia, es cuando empiezo todo el husmeo de materiales, de ir leyendo la obra en orden cronológico y de descubrir y publicar esta novela, ¿no? Entonces, yo, Santi, quería empezar preguntándote por algo que llama mucho la atención. Manuel Iribarren es uno de los escritores más cultos que ha dado Navarra en el siglo XX, sin duda, porque más allá de las novelas publicó muchos ensayos, etc. Y en las solapas, él, que podía decidir su biografía, en vez de, digamos, haber intentado edulcorar, ¿no?, decir, pues soy, no sé, formado y tal, él siempre decía que no tenía estudios, y lo decía como orgulloso, ¿no? Dice, no, yo me he formado, yo soy autodidacta, ¿no? Entonces, ¿cómo fue, digamos, el vínculo con la cultura de Manuel Iribarren, niño que sale del colegio y a partir de ahí no fue a la universidad porque no quiso, entiendo, porque él no era una familia tampoco demasiado humilde, y empieza una relación con los libros impresionante, ¿no?, que le lleva a convertirse en una persona muy culta sin haber tenido formación? Bueno, lo primero, agradecer a todos estar aquí en esta especie de recuperación de nuestro padre después de 50 años de fallecido, lo cual nos hace muchísima ilusión, y agradecer a Daniel, que ha sido con su entusiasmo, vamos, fuera de toda duda, es el que ha impulsado esto, que cuando nosotros realmente ya era una historia de nuestra familia, bueno, que ahí estaba, pero tampoco le dábamos mayor, pues se había olvidado, ¿no?, la importancia. Hay que tener en cuenta que nuestro padre, o sea, aquí está mi hermano Juan Manuel, nuestro padre murió en el año 73, o sea, yo tenía 13 años, él tenía 15, y teníamos una hermana de 10, se casó mayor, obviamente, y ya han pasado muchos años. Entonces tú, cuando nos preguntabas esto, yo le preguntaba a mi hermano a ver si de ese periodo nosotros sabemos algo a ciencia cierta.
Nuestro padre nace en 1902. Ellos tenían un taller de pintura en la calle Estafeta, donde nacen. Un taller de pintura de construcción, por decirlo así. Entonces, su padre muere el 18. En la época entendemos que murió de la gripe española, porque murió de una pulmonía y muere, y entonces él tenía 16 años. El taller se hacen cargos sus dos hermanos mayores, y lo que a nosotros nos consta es que él estudió la primaria en la escuela de San Francisco, que era la parte de las escuelas de la parte vieja de Pamplona, y él siempre dijo que no estudió más. Sé que hizo la mili de voluntario, entendemos que unos 18 años en la Ciudadela, sabemos que en artillería, por lo que hemos leído y hemos oído, y luego sabemos que mi tío era funcionario de correos, y entonces le prepara para una oposición de funcionario de correos. Hasta ahí es lo que sabemos, porque luego realmente empieza a publicar, por lo que sabemos, algunos artículos y viene a Madrid. Hay una novela que luego me referí a ella, que es Las paredes ven, que es la última que escribe, en el cual hay un personaje que se llama José Javier Almandoz, que es un poco su historia un poco biográfica lejana, pero tiene algo que ver. Entonces habla que se fue a Madrid por sus aficiones, por su ambición. Y se va a Madrid y ya publica el año 32, lo cual publica un primer libro en aquella época con 30 años, lo cual es bastante prematuro. Y además lo edita, si no me equivoco, Espasa Calpe, que era una editorial importante y tiene éxito. Sí, o sea, ahí en ese tramo de misterio es muy interesante porque, o sea, Manuel Iribarren pertenece a esa estirpe de escritores con una vocación muy clara, que antiguamente, quizá el ejemplo paradigmático es Francisco Umbral, ¿no? Con La noche que llega al Café Gijón, que venían a Madrid porque era la manera de ser escritor, ¿no? Y a frecuentar las tertulias, a conocer a la gente, a presentarse en los periódicos, a intentar publicar en la prensa y a trazar contactos con las editoriales, ¿no? Y es verdad que es un misterio porque él pasa de ser un chaval de Pamplona con amor por la lectura, sin estudios conocidos, y de repente publica en el año 32, joven, una novela con Espasa Calpe, que era una editorial solo accesible para escritores con muchísimo talento. O sea, si cogemos el catálogo de Espasa Calpe del año 32, los escritores que publican son los mejores del país y los mejores traducidos de otros países, ¿no? Y luego, además, en el año, también antes de la guerra, no sé si el año 34-35, estrena una obra de teatro, un libreto suyo, en el Teatro Español de la Plaza Santa Ana, el Gran Teatro de Madrid, que tiene una buena crítica en periódicos como ABC, etcétera, ¿no? Y entonces él, digamos, que está consiguiendo su sueño de ser escritor. Te quiero preguntar por esa vocación, por esos años apasionantes de Madrid, por si él os contó algo en casa, porque él admiraba profundamente a dos personas, que son las dos referencias que yo conseguí, encontrar, ¿no? Él admiraba como novelista a Pío Baroja, era su novelista favorito, de cabecera, y su dramaturgo favorito era Jacinto Benavente, que era en aquel momento el gran dramaturgo español, ¿no? Que publicaba esas comedias de enredo que entretenían a tanta gente. Y entonces él, cuando llega a Madrid, yo las referencias que he encontrado a través de las cartas, los periódicos, etcétera, su propia obra, él frecuenta la tertulia de Pío Baroja en la librería Tormos, que estaba en una paralela de la Gran Vía, y él iba a ver a Jacinto Benavente a su casa y le entregaba cosas que escribía para que Benavente pues lo leyera, le diera consejos, y tiene una relación muy cariñosa con Benavente, que a lo largo de toda su vida se cartearon y Benavente le escribía cuando publicaba algún libro y tal, ¿no? Entonces esos años de Madrid, contó algo de esos primeros años de Madrid, del entusiasmo de llegar allí, los escritores que conocía. Yo creo que nosotros no tenemos recuerdo más. Bueno, es esa especie de historia de tu padre, un señor mayor que escribe en su despacho, y que además, claro, él cambia de vida. Él pasa de ser un señor que hasta los 57 años se dedica 100% profesionalmente a la escritura, se casa, tiene 3 hijos, y entonces pasa a trabajar de 9 a 2 en la Secretaría de Diputación de Navarra, luego va a la tarde, come en casa, luego va a la tarde al casino principal, donde tenían una tertulia, y luego a las 6 de la tarde abre la Biblioteca de Navarra, que estaba entonces en Carlos III, donde, al lado del palacio, donde estuvo el Parlamento Foral, estaba la Biblioteca de Navarra. Sí. Y estaba desde las 6 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Con lo cual, yo creo que el tiempo era poco, era bastante poco. Entonces,
bueno, existía ese halo, ese hombre que estaba allá, pero a veces esas historias yo creo que estaban muy lejanas para nosotros. Claro. Los únicos datos que hemos conseguido contrastar a través de este proceso es que las dos personas que le apoyan en Madrid, una es Valentín Gayarre, sobrino del famoso tenor que en aquel momento, claro, era como decir hoy, no sé, Paul McCartney o tal, era una cosa, Gayarre era increíble, ¿no? Entonces, Valentín Gayarre era un dirigente del Partido Liberal, muy bien conectado en Madrid, entonces probablemente le ayudó a situarse en Madrid, y luego había otro tipo que por integrista, porque el propio Manuel Iribarren cuenta en algún escrito, no recuerdo dónde, que su padre era muy integrista, muy religioso, como la mayoría de navarros en aquella época, entonces había un hombre, Víctor Pradera, que era el gran teórico, el gran escritor, ¿no?, del tradicionalismo español. El tradicionalista. Y entonces también encontré una referencia de que Víctor Pradera fue la otra persona que le ayudó a situarse en Madrid. A mí hay dos contrastes, y con esto termino la parte de Madrid, que me hacen mucha gracia, me parecen muy divertidos. Jacinto Benavente y Pío Baroja, ¿no? Sus dos favoritos, las dos personas que más le ayudan. Entonces llega Manuel Iribarren a la tertulia de la Abadía de Tormos. Claro, Manuel Iribarren, un hombre muy religioso, muy a la Navarra de aquella época, y Pío Baroja en esa tertulia no hace más que cagarse en el Evangelio, en todos los dioses, en tal y cual. Y entonces hay una anécdota que encontré. Claro, Manuel Iribarren, jovencísimo ahí, y Pío Baroja pontificando en la tertulia, ¿no? Y entonces un día Baroja dice literalmente: los evangelios son una mierda y la Biblia una sandez. Y entonces, claro, eso ya Manuel Iribarren, ¿no? Le cuenta sus creencias, sus padres, sus ancestros, y entonces le dice: don Pío, no diga usted cosas raras, por favor. Le dijo, y se quedó ahí, ¿no? Y luego la otra anécdota muy divertida es que Manuel Iribarren, el hijo de un integrista, un hombre de ideas conservadoras muy religiosas, la persona que le ayuda era un homosexual, Jacinto Benavente, homosexual en ese momento encubierto. Claro, no se decía, pero la gente lo sabía, ¿no? Entonces me hace mucha gracia que la literatura es un lugar donde confluyen los distintos, los contrastes, ¿no? Y con estas dos personas tuvo una relación muy cariñosa, estando en las antípodas de todo lo que... Una cosa te quiero preguntar. ¿Y cómo volvió y cuándo volvió a Pamplona y cambió, digamos, de vida? A ver, él en la guerra le pilla de... Luego os leeré un texto que igual lo expresa un poco de lo que le pasó. Le cogen vacaciones en Pamplona, la guerra, vuelve a Madrid, está en Madrid y ya está de temporadas en Madrid y comparte Madrid y Pamplona. Él frecuentaba una pensión de Madrid, que iba mucha gente de Pamplona a esa pensión, y solía estar y venía, y luego venía con su hermano, que hay una figura que es importante en la figura de nuestro padre, que es su hermano mayor, que es una especie de mecenas, es el que lleva la empresa familiar y que yo creo que le apoya en toda su misión literaria, y le apoya, y entendemos que le subvenciona en algunos casos. O sea, que lo económico también tiene en cuenta. No, claro, tendría que... Él se la con los artículos, pero su hermano... De hecho, es preciosa la dedicatoria en uno de los libros de La Ciudad, el segundo libro que publica. Le hace una dedicatoria que es prácticamente un poema a su hermano Juanes, ¿no? Y le viene a decir eso, ¿no? Que gracias por haber podido mantener su viaje al ideal y no sé qué historia, le agradece, sí. Mira, para entender un poco esto, releyendo lo que le decía antes Las paredes ven, y el personaje de José Javier Almandoz, que es él, dice: la guerra civil le sorprendió de veraneo en su ciudad natal. A su regreso a Madrid, después de 3 años de tragedia, lo encontró todo tan cambiado, tan poco acogedor, que no sin vacilaciones resolvió volverse a su casa, reintegrarse al ambiente provinciano para seguir viviendo y escribiendo con independencia su principal y más claro objetivo. Influyeron también en su decisión otras consideraciones íntimas. No era además por su carácter hombre que se plegara a ciertas servidumbres para labrarse una reputación. Siempre se resistió a frecuentar las tertulias literarias, consorcios de bombos mutuos y mutuas degolladuras. Según él, ya en franca decadencia. Creía un tanto ingenuamente que eran las obras, por encima de las circunstancias políticas, sociales y familiares, las que consolidaban los prestigios, aunque últimamente abrigaba sus dudas sobre el particular. Entonces, un poco yo creo que esto refleja muy bien su visión que tenía de la literatura, ¿no? Y que se alejó mucho del centro de Madrid y se quedó, bueno, en provincias, como hablaba con ese escrito que tiene con Miguel Delibes, sí, ¿no? Vivan los escritores de provincias. Sí, tuve esa amistad con Delibes porque los dos vivían ya fuera, eran escritores con un prestigio nacional, y entonces es verdad que hay una carta muy divertida de Delibes. Delibes le escribe a Iribarren y se despide diciendo: vivan los escritores de las provincias modestas, ¿no?
pero es verdad que por eso se llama la generación del 36, ¿no? O sea, todos los escritores que están labrándose un camino en Madrid, que están cumpliendo su sueño y de repente la guerra lo jode todo y manda todas estas carreras por los aires y además influye mucho en su manera de escribir, ¿no? O sea, la experiencia de Manuel Iribarren en la Guerra Civil es traumática por varias razones. Por ejemplo, Víctor Pradera, su gran apoyo en Madrid, está en San Sebastián cuando estalla la guerra y le dicen o huyes a Francia o te van a fusilar. Y Víctor Pradera no se va a Francia porque su hija está embarazada, entonces se queda y lo fusilan en la tapia del cementerio. A Manuel Iribarren, en la versión que ha dicho Santi, el Sereno le avisa de que lo están buscando para matarlo porque se sabía que era un escritor conservador, religioso, y porque él escribía en la prensa y él sabía que lo podían matar, y entonces él se va a Pamplona, y es muy curioso que en el autobús, porque viene en autobús justo antes de la guerra, tiene un incidente ya en el autobús con un ruso, eso contaba. Y luego ocurren muchas cosas en la guerra que a él le marcan mucho, ¿no? Por ejemplo, los hermanos Álvarez Quintero, que también eran los dramaturgos más famosos, que más estrenaban y tal, los apresan a los dos y uno muere en ese cautiverio, y el otro hermano Álvarez Quintero le manda una carta a Iribarren después de la guerra, y Álvarez Quintero le dice a Iribarren, qué alegría saber de usted, pensaba que estaría muerto. Y entonces, bueno, hay unas experiencias ahí muy curiosas que a él le marcan mucho. Tú me las has contado alguna vez, ¿no? Que tu padre, como tantísima gente en ese momento, en el año 31, cansado de una monarquía muy vetusta, muy... pues no sé, que el país era ya un desastre, había muchísima corrupción. Tu padre fue lo que se llamó un republicano improvisado, ¿no? Oye, vamos a probar esto, a ver qué tal sale, y como Ortega, ahora que estamos en la Fundación Ortega, pronto dice lo de no es esto, ¿no? Cuando empiezan a quemar las iglesias y estas cosas, tu padre se desengaña ahí, pero él al principio fue un republicano. Sí, un republicano, y no hay más que leer un poco la primera novela, es de una escritura muy desnuda, como muy, bueno, eso lo cuentas tú mejor en el prólogo y lo explicas muy bien, ¿no? Que las novelas, él tiene unas novelas más naturalistas, muy crudas, en el cual se habla de sexo, se habla de cosas que con la guerra se autocensuran de una forma brutal y pasa a ser un escritor mucho más moralista, que es lo que yo creo que le hace perder el interés literariamente. Y en cambio las últimas novelas, las que vuelve a recuperar esa especie de historias más policiales, más no sé, más relacionadas con la realidad, como él decía, ¿no? Sí. O sea, él, lo que cuenta en el prólogo a su primera novela, la mayoría de los escritores, por no decir todos, cuando se proclama la República hay un entusiasmo general porque se relaja la censura y empieza a haber otra manera de vivir y se puede empezar a escribir de otra manera, mucho más libre, y entonces todos se entusiasman, ¿no? Todos los grandes intelectuales españoles apoyaron la República, ¿no? Pérez de Ayala, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, todos son republicanos convencidos al principio, ¿no? El propio Baroja, todos. Y él en la introducción de la novela viene a decir que lo que explica al ser humano es el amor y el sexo. Y entonces que las novelas, si querían reflejar bien la vida, tenían que asomarse siempre al borde de lo inmoral, porque la vida en sí misma muchas veces es inmoral, ¿no? Y entonces, como decía Santi, sus novelas más interesantes son las del principio, cuando hay esa, digamos, explosión de cae la censura y empieza a haber una especie de libertad generalizada, y luego también las del tardofranquismo, donde también se relaja bastante la censura, llega el turismo a España, se empieza a vivir de otra manera, y entonces él vuelve a recuperar cierta libertad a la hora de escribir, ¿no? Yo creo que él, por las experiencias traumáticas de la guerra, no sé si él en casa os habló alguna vez de la guerra o no, pero él cambia mucho su manera de escribir, y de hecho él mismo dice que él hubo un momento en el que entendió la palabra como un arma de guerra, había que ganar la guerra también con las palabras, y él creía que estaba en juego la civilización cristiana, que era algo para él muy importante por su educación, y entonces él empieza a combatir con la palabra escribiendo en periódicos, tomando partido claramente, etcétera. Y entonces por eso yo creo que el mejor Manuel Iribarren es el que digamos no estuvo viciado por la política, ¿no? El de antes de la guerra y el de muchos años después. Yo no sé si él os contó más cosas de la guerra o... No era algo que estaba presente, hombre, dentro de lo que nosotros podíamos convivir en esa especie de comunicación, ¿no? No era algo que estaba muy presente. Yo creo algo más a olvidar que otra cosa, ¿no? Oye, te quería preguntar,
Manuel Iribarren escribía hasta que se puso a trabajar, bueno, a trabajar de verdad, porque escribir es un trabajo, pero tengo que decir, Manuel Iribarren escribía 8 horas al día. Entonces, él decía, una vez una entrevista se preguntaron, que es la típica pregunta que se hace a quienes escriben, ¿no? Pero bueno, sí, todo lo que pero ¿cuántas hojas? O sea, al día, ¿cuántas hojas? ¿No? Es una cosa de... Y entonces él decía, entre 3 y 18. Si me da bien 18 y tal. Pero él decía que siempre escribía 8 horas al día. O sea, que él tenía una jornada de como si fuera un trabajo y escribía 8 horas al día. Y luego, cuando me llevaste la primera vez todavía en la casa que había sido de vuestros padres en Castillo de Maya, que en ese momento era Mártires de la Patria, yo me quedé muy impresionado con la minuciosidad de Manuel Iribarren. O sea, sus libros estaban escritos a máquina, con las correcciones, archivados con luego el libro también, luego con los artículos que habían aparecido sobre ese libro. O sea, una minuciosidad sorprendente. O sea, que muy pocos escritores... Sí, una cosa... Entonces, ¿cómo recordáis la rutina en casa él, escribiendo, leyendo? O sea, ¿cómo se yo lo que recuerdo es que él en los fines de semana escribía. Yo creo que en la biblioteca también escribía, probablemente, porque en la biblioteca era un señor que se sentaba en la biblioteca, llegaban, pedían un libro y había unas ordenanzas que repartían los libros y la gente iba a estudiar mucho, y entonces él escribía. Pero sí que recuerdo cierto nerviosismo en casa, porque como que se había comprometido a escribir algo, un artículo, entonces que tarde, que el domingo, entonces se enfadaba con nuestra madre, que por qué lo has dejado hasta el final, entonces ese tipo de cosas que suele pasar en estos casos. Yo creo que se comprometía a veces más de lo que podía. ¿Recordáis anécdotas? Quiero decir, porque la convivencia con un escritor en una casa donde hay niños y tal no es fácil, porque el escritor necesita concentración, necesita tiempo, en fin, ¿cómo era la convivencia en casa con el escritor en cuanto al ruido, la concentración, etcétera? Hombre, yo creo que no tenía, se enfadaba alguna vez con los hijos, pero no te creas, él tenía una especie de espacio que era el despacho, que era un espacio como muy... todo rodeado de libros, con su biblioteca, en el que era un reino en el cual entrábamos con curiosidad. Nos enseñaban como las ilustraciones del libro de la selva, o las incluso de las divinidades, comedia, o yo qué sé, pero era un espacio como muy hermético dentro de la casa, ¿no? O sea, percibís que eso era cierto territorio sagrado, ¿no? Sí. O sea, no se puede entrar ahí, coger los libros y... Pero yo recuerdo habernos traído una galerada yo creo que sería de los Paredes de Beno, el tributo de la... que nos ponía a leer para ver si había, o sea, o le leíamos y él comprobaba la galerada si estaba correcta o no, o sea, esas cosas que eran habituales en tu casa. No sé. Tenía una especial obsesión, que es una virtud, con la ortografía, porque cuentan que en plena guerra, cuando estaban en el Arriba, eso que fue un periódico muy fantasmagórico, pero un periódico que tuvo los mejores escritores de España del lado nacional. Se juntaron en Pamplona en un mismo periódico, pensando impresionante, en Pamplona escribiendo Eugenio Dors, Gonzalo Torrente Ballester, Luis Rosales, Laín Entralgo, Luis Felipe Vivanco. O sea, estaban toda esa gente metida escribiendo ahí, y de esa terna formaba parte Manuel Iribarren. Y había un piso que estaba en la calle Estella, que lo llamaban el piso de la sabiduría. Y entonces se reunían ahí en plena guerra y hacían tertulias los intelectuales que, por distintas circunstancias, la mayoría de ellos escapando de los sitios donde lo debían incluir, se reunían ahí, ¿no?, a hablar, y por ahí pasaba tu padre. Y entonces contaban que tu padre estaba muy obsesionado con la ortografía y que llegaba a veces a parar la imprenta abajo y tal, porque se había dado cuenta que faltaba una tilde, que faltaba no sé qué y tal. Y es verdad que en el proceso de ahora que estuvimos revisando el manuscrito, que ahora se ha convertido en novela y tal, o sea, él escribía primero a mano, luego a máquina, luego tachaba a boli, luego volvía a poner, o sea que era una cosa muy laboriosa, ¿no? Sí, y luego también la novela El miedo al mañana, El miedo al mañana, en casa hay una versión anterior, que es El egoísta, que es prácticamente de los, no sé, son 16 capítulos, son como 10 y tiene un final como muy abrupto, como si la novela dijera, hay que acabarla y no hay más tiempo, entonces acabó y se quedó ahí. Luego hay otra novela con un final distinto. Pero claro, yo me doy cuenta que el final distinto es el capítulo, se arranca del libro y se mete otro capítulo que son unas páginas diferentes, más pequeñas, y que completan la novela con el final que se ha publicado ahora. Y luego, claro, hay que tener también en cuenta el sistema era máquina de escribir con 4 calcos. Sí. 4 calcos, con lo cual se obtenían 4 originales, que eran los que se mandaban a las posibles editoriales y luego todo muy artesano. Claro. Oye, vosotros llegasteis a leerle, claro, es que vosotros erais muy pequeños cuando él publicaba sus novelas, teníais 15 y 13, ¿no?
cuando él muere, ¿vosotros llegasteis a leer algo suyo estando él vivo? O sea, ¿vosotros llegasteis a leer alguna novela o alguna...? Yo creo que no. Claro. Yo creo que más más ligeras. No creo que fuera una literatura perfectamente fácil como para leer. ¿Qué os recomendaba él? ¿Qué lecturas? Porque yo entiendo que como escritor quería inculcaros, ¿no?, el amor por la literatura. Sí. ¿Qué lecturas o qué cosas os daba para leer? Yo recuerdo el libro de la selva, el que nos leía capítulos del libro de la selva, y luego le gustaba, pues nos aconsejaba siempre Julio Verne, tenía un favorito que era Miguel Strogoff y cosas de ese estilo. Lo que leíamos. Miguel Strogoff nos contaba en la cama. Eso sabes. Las aventuras de Miguel Strogoff. Era un hombre que aunque era mayor, sí que jugaba con nosotros. En su cama se convertía en una especie de trineo, entonces íbamos por Siberia o por donde hiciera falta. O sea, imaginativo era y era divertido. Lo que pasa es que la salud le mermó los últimos años, tenía problemas de hipertensión, problemas de circulación, Y teniendo en cuenta que no había trabajado mucho, resulta que él se jubila a los 70 años, porque si no, no tenía pensión. Entonces, al final, prácticamente se jubila en junio, julio, y muere en septiembre. O sea, tuvo poco tiempo de disfrute de la vida liberada. Porque ahí este perfil es muy frecuente en vuestra generación. Mi padre, por ejemplo, le pasó lo mismo, ¿no? Tuvo mi abuelo los hijos muy mayor, y entonces había mucha gente de vuestra generación que prácticamente no llega a conocer al padre porque mueren cuando son todavía muy jóvenes, ¿no? Pero vosotros tenéis una, no sé si llamarlo ventaja, pero vuestro padre era escritor, entonces él deja un rastro en la vida para que luego, después de muchos años, vosotros os habéis podido asomar a vuestro padre leyendo los libros que publicó y que no habíais leído cuando estaba él en vida. ¿Qué habéis descubierto o qué habéis aprendido de vuestro padre con esas posteriores lecturas? Porque claro, vosotros tenéis 15 y 13 años y no os asomáis a su obra como es normal, porque son novelas que no son para niños, y de repente habéis ido, ahora hablaba con Juan Manuel, estoy leyendo, los padres ven ahora, he releído tal, y tú me decías, oye, no, pues estoy leyendo ahora tal. O sea, ¿qué habéis ido descubriendo después de vuestro padre? Hombre, el hecho de que sea un escritor le da un carácter como un poco diferencial, ¿no? Le da una especie de halo, entonces, que te permite reencontrarte con él con una lectura, que aunque puedes decir, uy, qué rollo está metiendo en esta novela o no, pero esa es una presencia, es algo que la verdad es que lo agradeces, porque es como si la vida al final le deja un hilo de conexión con sus hijos que no lo tuvieron en su momento, el cual lo conoces a través de eso, ¿no? A mí me entretiene sacar papeles ahora Daniel se ha empeñado en sacar a la luz, pues no sé cuántas horas de teatro están ahí. 18 horas. 18 horas de teatro. Barbaridad. Antiguas. Entonces, y ahí sí que, por ejemplo, otro día me enredé un estreno, había una compañía de teatro que iba a representar varias, pero que hubo unos problemas de censura importantes. Y yo creo que al final no se llegó a publicar, se llegó a representar, pero con un cambio de título, con una serie de problemas que al final no tuvo éxito, y creo que en alguno de los sitios comprometidos, porque eran compañías que iban por distintas provincias, no se llegó a representar. Por cerrar, luego diré una cosa del teatro inédito, pero por cerrar el tema de la sensación que teníais con vuestro padre, luego teníais la sensación de que él era un hombre con un prestigio reconocido en Navarra cuando ibais con él por la calle, porque por ejemplo vuestra prima María Eugenia, prima o tía, no, prima, ¿no? Prima. María Eugenia, que es una prima suya, que es mayor que ellos, que yo me estuve entrevistando con ella, ¿no? Y hablando mucho de vuestro padre y tal. María Eugenia, cuando su padre ya tenía una edad, pero no tenía hijos, María Eugenia era una niña y entonces le tenía mucho cariño, y entonces pasó mucho tiempo con ella y tal, y la llevaba por ahí de paseo y tal. Pues María Eugenia me contaba que cuando iba con él por la calle, que a ella le hacía mucha ilusión porque decía, es que mi tío era famoso. Entonces decía, oye, le paraba a todo el mundo, como, no sé qué, oye, Manolo, lo que has dicho y tal, porque también hablaba en la radio, que en ese momento era un medio, y ahora lo es todavía, un medio de comunicación de masas, ¿no? Entonces ella sí que me contaba, que aunque ella no entendía muy bien y tal, porque ella no había leído todavía tal, me decía eso, que ella sí tenía la sensación de que era una persona pues muy reconocida por la calle. Nosotros cuando nos llevaba por ahí sí que nos pasaba que se paraba muchísimas veces y era un rollo que se paraba con uno y con otro, y Miguelito, y te decía, pues este es José Mari Iribarren, o este es gente, y realmente nos aburría. Lo que sí yo recuerdo es que presumía de que le decían, ¿qué? ¿Con los nietos? Decía, no, con los hijos. Porque claro, había un fallo generacional, porque claro, tu prima que dices es la generación, pues lo que pasa cuando alguien se casa a los 55 años con una persona de 17 años más joven, que nuestros primos son muy mayores y nosotros nos quedamos en una generación intermedia.
sí. Pero vamos, presumía de nietos, vamos, se quedaba... No, presumía de hijos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y en qué entorno le concedieron el Premio Nacional? El Premio Nacional es a resultas del misterio de Guillén y de San Guillén y Santa Felicia. Misterio Obanos. El misterio lo de Obanos. Sí. Sí. Ajá. Entonces, Y entonces se lo concedieron en el año 64, en el sí. 64. Sí. Eso tuvo que ser un puntazo. Sí, eso sí que es muy prematuro, no, pero sí que tenemos constancia del éxito que tuvo, la importancia que tuvo el misterio en su trayectoria, porque quizás es la obra más conocida. Sí. O sea, es decir, en el momento en que ya ha pasado todo su periodo más en Madrid, la obra que más se le conoce a nivel local es el misterio. Sí. El misterio. Y en Navarra, ¿tú crees que la gente que, bueno, pues de nuestras generaciones, lo tiene en su memoria o tú crees que no? No, está olvidado. Además, la doble figura de José María Iribarren y Manuel Iribarren ha producido también un eclipse sobre Manuel. Eran amigos, muy amigos, compartieron pregón, compartieron la Peña de Niza, uno le dibujaba al otro caricaturas, pero uno es un escritor costumbrista y el otro es un novelista. Sí. Entonces, pero hay una gran confusión en el cual en Navarra tiene mucho más prestigio, mucho más conocimiento. Sobre todo por el porqué de los dichos. Claro. Porque el porqué de los dichos fue un libro que fue un éxito comercial sin precedentes, tanto en Navarra como en Latinoamérica, es una pasada. Entonces eso es verdad que eclipsó un poco la figura de Manuel. Sí. Y es una figura pues desconocida. Sí. O sea, yo a veces digo como detalle, ¿no? Es decir, pues el himno de Navarra, la letra es obra de nuestro padre. Entonces, pero bueno, es algo que totalmente desconocido también. O sea, es un escritor que yo creo que ha pasado, ahora ha surgido un poco pues esta reedición. Sí. Pero es curioso porque, o sea, yo, claro, os podéis preguntar, no, claro, como es el abuelo de su amigo y tal, yo lo digo, ¿verdad? Yo cuando me asomo a la obra de Manuel Iribarren, yo me engancho y toda esta historia de husmear en los papeles y tal no es porque sea el abuelo de mi amigo, es porque realmente me encuentro con un escritor impresionante, ¿no? Y yo además he hecho la prueba de dejar libros de Manuel Iribarren, digo dejar, porque no regalo ninguno, porque son primeras ediciones y tal, y luego la gente nos los devuelve, entonces los dejo a punta de pistola. Pero yo he hecho la prueba de dejar los libros de Manuel Iribarren a gente que no tiene ningún vínculo con la familia Iribarren, con tal, o sea, gente que, oye, te va a dar un libro y léelo, ¿no? Y todo el mundo se ha enganchado y dice, joder, pero cómo escribe, es impresionante el poder que tiene en las descripciones, etcétera, tal, o sea, que es un escritor muy recomendable, y ahora que se ha editado esta novela, también los lectores que va teniendo, cuando les oye, joder, echar un vistazo a este libro y tal, luego la gente te escribe y te dice, es que es verdad que eso, o sea, que no es que sea simplemente un escritor que haya que rescatar porque se diga, oye, tuvo un momento, fue importante y fue el Premio Nacional de Literatura, entonces tiene que tener un lugar en la historia. No se trata de eso, porque yo no creo personalmente en eso. Yo no creo que porque en el siglo XVII un escritor ganara un premio importante haya que leerlo hoy. No tiene sentido, se lee para disfrutar, ¿no? Y yo creo que a Manuel Iribarren hay que leerlo para disfrutar, no por hacer un deber de estudio casi etnográfico, de decir, no, es el Premio Nacional de Literatura ni como estilo. No. Y es una novela, en este sentido, que ahora hablaremos de ella, El miedo al mañana, una novela moderna, en el sentido de la técnica, la manera en la que está escrita, el ritmo de thriller, de drama psicológico, etc. Las dos novelas que están ahora preparando Almuzara, que la verdad que les agradecemos mucho, ¿no?, la valentía que están teniendo a la hora de acompañarnos en este proyecto. Las paredes ven, que está leyendo ahora Juanma, me decía... No, pero me decía Juanma, es que es una novela que si no te dicen que está escrita en el año 73 antes de morir, tú no te das cuenta, porque es una novela detectivesca casi, ¿no? Sí. Entonces yo creo que lo que merece la pena de leerlo es porque se disfruta, no porque sea un... Hombre, hay cosas que les llaman a la gente la atención, son dos... bueno, aparte de los perfiles psicológicos, que por ejemplo en El miedo a la mañana abunda mucho, y yo creo que es una de las virtudes de la novela, la gente te dice, oye, hay palabras que no entiendo. Hay palabras que no entiendo porque han pasado un tiempo, y hay palabras, la verdad es que yo he tenido que mirar algunas en el diccionario, pero vamos, ni idea de lo que quería decir. Y luego las descripciones. Me parece que también las descripciones hace un trabajo que igual ahora no se desarrolla tanto en las novelas más esquemáticas que igual se publican, no sé. O sea, luego una de las cosas que a mí me está comentando más la gente, los periodistas que se han asomado al libro y tal, es que una de las cosas que más les gusta de esta novela, del miedo al mañana, es que es una novela ambientada en la Pamplona en los años 50, 60,
Y entonces, como él da tanta importancia a las descripciones de los ambientes, los personajes, la vida en los bancos, por ejemplo, Claro. en los bancos igual, en las sucursales, Sí, sí, la sí, vida en sí. los bares, la vida en el casino. Yo no sabía que había una peluquería en el casino, y la había. Y entonces, o por ejemplo, cómo se enrollaban pues, los homosexuales en el Parque de la Medialuna al anochecer, ¿no? Cómo era la vida proscrita también de esos años y tal. Entonces, tú te asomas a ese libro y entiendes. Yo que no lo he vivido, pues vas leyendo una Pamplona que ya no existe. Yo, mi abuelo, que tiene 94 años, que el otro día leyó el libro, lo estuvo leyendo y me decía, joder, claro, él lo vivió eso y además ya siendo adulto, ¿no? Mi abuelo me decía, oye, no, es que esta Pamplona era así. Y entonces es muy emocionante para quienes la han vivido poder releerla así, para quien no la hemos conocido, poder asomarte a esa Pamplona con tanta verosimilitud, ¿no? En el Miedo al Mañana es ese momento donde se están empezando a construir los barrios nuevos de la ciudad, empieza a vivir gente en Sancho el Fuerte y tal, todos estos sitios, y entonces el contrapunto de la ciudad, lo viejo que se muere, lo nuevo que nace, todo eso está muy bien explicado con su lluvia, con su niebla, con su vida rutinaria, etcétera, ¿no? O sea que esa también es otra de las virtudes del miedo al mañana, ¿no? Y no sé si quieres decir algo de la novela, que no lo hemos dicho, la novela que presentamos hoy, que era una novela inédita, a finales de los 60, hay una historia muy bonita, y es que cuando ya nos ponemos en serio a hacer el trabajo de intentar publicarla, la familia me muestra un papel de que Manuel Iribarren intenta presentar, la presenta a un concurso muy importante que había en Oviedo a nivel nacional, y entonces es acojonante la mala suerte. Él va pasando las rondas, ¿no? Había como un jurado por rondas y tal, entonces él va pasando todas las rondas y tal, y entonces en la ronda final quedan solo 2 novelas y por un punto pierde, y entonces la novela no se publica. Entonces hay unas cartas ahí también, en esa especie de expediente o lo que sea. Él, antes de morir, pues manda la novela a algunas editoriales y tal de Madrid, pero bueno, se va dilatando la cosa, y cuando todavía no le han dado respuesta, se muere. Se muere, la novela creo que es del año 69, él muere en el 73, entre que el concurso fue el año 73, claro. el mismo año que él fallece. Lo mandó a esa, claro. Y él tenía ilusión, eso sí que yo recuerdo, que tenía ilusión de que se publicara como última novela, además yo creo que le gustaba esa novela, y se queda ahí y se queda ya en el olvido. Entonces, claro, la novela estaba ahí guardada, como hemos contado antes, encuadernada con su mecanografiada, con algunas correcciones y tal, y ahí el amigo Daniel, bueno, la había leído a algunas personas antes que me habían dicho, está bien, Daniel Mata la había leído y hace constancia de él en un artículo en Pregón del año creo que era el 25 aniversario de la muerte de mi padre, que fue en el 98, y hace referencia a que existía una novela inédita, pero bueno, nosotros tampoco empujamos más. Daniel ha sido el que realmente ha empujado porque se publicara. No habéis empujado nada, hasta que no ha aparecido hasta Daniel. Que no ha aparecido Daniel. Igual no éramos conscientes. No, claro. tampoco, quizá en cierta pudor. En el fondo alguien te tiene que decir, oye, merece la pena hacer este esfuerzo, ¿no? Yo lo he ido pasando a gente en Pamplona, oye, Lela, ¿qué te parece? Oye, pues sí, me parece que está muy bien, esto hay que editarlo y tal. Y ese empuje también, entre todos, ha hecho que esto sea realidad, ¿no? Claro, no, yo hice lo mismo, porque yo como me reconozco, creo que ya se ha notado, obsesionado, ¿no? Con Manuel Iribarren, he leído toda su obra en orden cronológico, la técnica y tal. Claro, yo digo, a ver si me he vuelto loco. Entonces digo, entonces yo fui dando también la novela a leer con permiso de Santi. Oye, pues echadle un vistazo a ver qué os parece y tal y cual. Y todo el mundo decía, oye, pues esta novela me gusta, que hay que publicarla y tal. Y entonces ya fue cuando nos pusimos en contacto con Almuzara. Para terminar, es curioso lo del teatro que ha mencionado Santi, que eso sí que quería decirlo. Hay otro misterio que se lo comentaba Juan Mahora en La Puerta y tal, que no sé muy bien cómo resolver. O sea, yo tengo la sensación de que el sueño de Manuel Iribarren era ser dramaturgo. En esa época, ser dramaturgo, cuando él empieza a hacer sus primeras armas literarias, ser dramaturgo era como ser hoy director de cine. O sea, era mucho más sexy ser dramaturgo que ser novelista, porque el teatro lo condicionaba todo en España, los grandes estrenos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eventualmente fue Nobel de literatura, siendo dramaturgo. Entonces él, lo primero que escribe, según las obras que me has pasado, no es una novela, es una obra de teatro. Y además hay un folio escrito a mano, que la letra no se entiende nada, os la enviaré para que intentéis los hijos traducirlo, pero no entiendo nada de lo que dice. Pero es una carta dirigida a alguien para ver si la conseguía estrenar y tal y cual. Y entonces hay 18 obras de teatro, largas, 3 actos casi todas y tal. Pero solo se estrena esta de antes de la guerra, la otra Eva se titula, que además se publicó en un librito, en una colección a nivel nacional muy famosa, se publicó,
luego se estrenó una obra en Burgos en plena guerra en el año 38, porque Burgos era la capital del bando de Franco, entonces se estrena ahí esta obra, pero las otras 16 obras son inéditas, ¿no? Yo lo que me pregunto es, hay una ¿hay que una que se estrenó? Sí, hay una que se estrenó que tiene 2 títulos, ¿te acuerdas? Que Ah, sí. ahora sombras. No me acuerdo. Me parece ¿La que sombra del pasado? Sí, me parece que era, y luego lo tiene que cambiar el título, pero Sí. no me acuerdo cuál es. O sea, pero el misterio es, joder, escribe 16 obras de teatro y no intenta estrenarlas, se quedan ahí durmiendo el sueño de los justos y están ahí, las vemos y tal. O sea, que es como un misterio, ¿no? Él que seguía escribiendo las obras sabiendo que no las iba a estrenar. Yo he ido leyendo algunas, todavía no lo he terminado. Es un trabajo que estamos haciendo y que probablemente, porque la editorial está mostrando interés en el rescate, pueda publicarse un volumen del teatro inédito. Y hay una cosa que me ha sorprendido, y es que él vuelve a esa novela o a esa obra de teatro más real, más inmoral, donde los personajes no son buenos o malos, sino que hay grises, hay matices, como en las primeras novelas y como en las últimas. Y entonces hay personajes, por ejemplo, la mujer, el perfil de la mujer cambia mucho. En las obras de teatro no hay una mujer sumisa, etcétera y tal. Hay una mujer muy valiente, muy luchadora, que para los pies a muchos hombres, que en ese momento no era lo normal que se escribiera de esa manera, ¿no? Luego son comedias de enredo muy divertidas, todos se enrollan con todos se acuestan con todos y tal, igual. Claro, entonces yo me pregunto que igual no lo estrenaba porque hubiera sido un escándalo. Tampoco era el momento, a lo igual, mejor, claro, propicio Claro, para entonces, eso. pero que me estoy divirtiendo mucho porque son como telenovelas, Claro, ¿no? están ahí guardadas, no sabemos qué trayectoria han tenido, están Claro, guardadas unos claro. papeles antiguos, no sabemos si se presentaron, si no, Claro, si... claro. Luego hay una obra de teatro también sobre la guerra, por ejemplo, Sí. que me parece muy bonito porque sacaba en su literatura la dinámica buenos y malos, y en esa obra hay buenos y malos en los dos bandos, y hay víctimas y verdugos en los dos bandos, que es una cosa muy llamativa para los escritores de la generación del 36, estuvieran en el bando que estuvieran. O sea que yo no sé si ese teatro lo dejó ahí porque no quería publicarlo, porque no se podía publicar, o no sé, está bien otro misterio de muchas obras de teatro, mucho trabajo, de mucho tiempo, que está ahí por descubrir. Pero O sea que es que- súper interesante porque a lo mejor era lo que a él le interesaba hacer, lo que le motivaba, lo que le gustaba, y tampoco tenía... Él os llevaba al teatro. Montarlo era lo que le Os apetecía. solía llevar él al teatro, os hablaba No, mucho de teatro. De... Tampoco había No. tanto. No. Y para niños de 11, 12 Claro. Sí que había una relación con el teatro porque mis tíos llevaban, o mi abuelo llevaban lo que era el mantenimiento de las tramoyas del Teatro Gallardo. Ah, mira. O sea que que hacían algo las tenía. pinturas de Una atrás y relación todas estas tenía, una cosas, relación tenía. pero eso lo sé también de oídas, no sé hasta qué años lo siguieron haciendo. Claro. Bueno, pues yo no sé si alguien que De tiene todas alguna maneras, pregunta. solo quería o- hacer un inciso. Sí. Tener obras de teatro puede que se estrenaran, pero es que durante unas épocas no se estrenaba, o sea, no se publicaban los libros de teatro, se No. Sí, estrenaban. pero Entonces, Pero puede tenemos- que se estrenaran ya, pero en algún petit comité, en Sí. alguna materia, alguna cosa, y que no haya quedado constancia, pero que sí, lo digo porque a nuestro abuelo nos ha pasado lo mismo. Entonces, Claro. están ahí escritas y Estrenadas. han podido ser estrenadas, Sí. pero que no se hayan publicado, eso no significa que no le diera un Sí. poquito de rienda en algún sitio. ¿Sabes qué pasa con nuestro padre? Nuestro padre era muy meticuloso con guardar todos los recuerdos. Entonces, cada novela tiene todos los artículos, recortes y recortillos que hay. Entonces, yo he encontrado lo del teatro que se estrena, o esa que digo, porque en una carpeta aparecen las notas de que se había estrenado esa obra de teatro y tal. Me extraña que si se hubiera estrenado algo, no hubiera habido un recorte de periódico que lo hubiera guardado. Claro. Tampoco he mirado todos los papeles porque Exacto. supone arduo y mucho tiempo. No, pero sí es verdad que las 3 que se estrenaron sí hemos encontrado la referencia, Sí. porque aparte de lo que podíamos llamar la biblioteca particular de él, hemos hecho un repaso de prensa histórica muy exhaustivo, y hemos encontrado todas las referencias. Por ejemplo, la otra Eva, cuando se estrenó tal, incluso hemos encontrado referencias en prensa local de una obrita que se estrenó, que él escribe, y entonces a unos chavales que le pidieron, oye, ¿por qué no nos dejas estrenar una obra tuya y tal? Y entonces, incluso una obra que se estrenó sin ningún tipo de importancia social allí, en una escuela de teatro y tal, la obra de Manuel Ibarra se ha estrenado, o sea que incluso una que no tal, o sea que sería muy raro que se hubiera
estrenado, muy raro, porque además él ya tenía, digamos, en ese momento, él estando en vida, era el novelista más famoso de Navarra y muy conocido a nivel nacional, entonces era muy improbable que se estrenara una obra de teatro suya y que no dejara rastro en la prensa. Sería muy raro, pero pudo suceder. Es que pues lo digo porque en muchas épocas, sobre todo en aquella época, lo digo porque es que nos ha pasado, que hemos encontrado un montón de textos que no sabíamos que estaban y han sido estrenados y a lo mejor se ha estrenado un día y ha aparecido de repente una nota o no aparece ninguna nota y tenemos referencias porque hay un programa. O sea, hay cosas que no sabemos, pero sabemos que están registradas en la SGAE. Quiero decir, hay cosas que dices, vas uniendo puntos, prensa histórica, vas tirando y a veces dices, sí, están aquí, pero... Claro. ¿Y sí? O en la radio, como bien decías antes, porque es que daba para mucho. Sí. Pues si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud, alguna historia. ¿Alguna curiosidad? Yo, Dani, como instigado por ti, tengo nombre de la primera edición, que hay muchas en toda colección. Para el gusto, dentro de unos años valdrá lo que merece, ¿no? Porque yo creo que Navarra, como lo veis, ¿en qué sentido ha sido injusta con uno de sus grandes escritores? Porque yo no recuerdo que tenga una calle. Tiene una, pero en Mendevaldea. Muy próxima donde está el polideportivo José María Iribarren, en la zona de los escritores, que hay una calle que es el Marrón de Chaire, hay Carranza, Pío Baroja, hay varias calles. Si pensáis alguna iniciativa para rescatar sus libros, pues para que se le recuerde más, no sé, ahora van a poner una estatua de Sarasate en su paseo. Sí, lo pudiera ser ahora. No sé, alguna Se lo piensa. Bueno, él tiene una placa donde en la casa donde nació, que se colocó al poco de morir. Pues no sé, la iniciativa fue, yo creo que fue municipal o así, no sé. Sí, pero es verdad que yo creo que Navarra en general, y ahí está el Círculo Navarra que lo remedia con los actos que hace, pero Navarra en general a lo largo de todo este tiempo yo creo que ha sido muy injusta institucionalmente con sus escritores, con sus artistas. De hecho, en una novela de Manuel Iribarren, el propio Manuel Iribarren se ríe con muy mala baba de lo mal y lo poco que se recordaba a Pablo Sarasate. A Pablo Sarasate, que era, o sea, Taylor Swift era una aficionada al lado de Pablo Sarasate, coño. Y entonces él hace una descripción cuando le hacen el monumento a Sarasate y como que la gente, digamos, los intelectuales de la ciudad como que dicen, oye, no se puede ser que tal y le hagamos esta basura y tal. Él lo dice de una manera mucho más elegante y irónica, pero vamos, viene a decir eso. Y es verdad que más allá de la placa que se pone cuando todavía está viva su memoria, porque él acaba de morir y tal, pero luego el tiempo, o sea, él cae en el olvido muy rápido y yo creo que institucionalmente no se ha hecho ese trabajo, se le puso en la calle, sí, pero no se ha hecho el trabajo de revivir la obra, etcétera, de darla a conocer, que en los colegios de Navarra se estudia a los escritores de Navarra, se conozcan. Pero incluso ahora tenemos un elenco, por ejemplo, sin ir más lejos, de cineastas de primera fila. Sí. Gente metida en el cine, que han tenido acceso a las nominaciones de Goya, y pues el gran público no está al corriente. ¿Por qué? Porque institucionalmente no se hace suficiente apoyo y porque quizás los navarros estamos un poco adormecidos en ese tema y no peleamos tampoco como tú, con ese ahínco, el sacarlo a la luz, ¿no? Y yo creo que ha pasado con todas nuestras figuras que son impresionantes, e incluso con los de ahora. Escritores de ahora, cineastas, músicos, no sé. No, la verdad es que hay una pregunta de decir, escritores navarros del siglo XX. Y no sé. Sí. A Daniel no le vamos a preguntar, porque me da una lista muy... pero la verdad es que quitando Laura Valle y poco más... Poco. Es verdad. Así que habrá que intentar remediarlo, ¿no? Entre todos. Dar las gracias a los hijos de un autor desconocido, que era mi abuelo, que aparece en el libro que nombró... Escritores navarros de... ¿Quién era, perdón? Ezequiel Enderiz, aquel que hizo todas las jotas de Raimundo Lamas. Ay, qué bonito. Que nadie sabe quién era. Qué bonito. Son muy parecidos, sí.
Sí. Pues me parece fantástico. Sí. Bueno, señores, pues si no hay más preguntas, daros las gracias por la reunión tan familiar y tan entrañable, porque es que lo genial de todo esto es ir conociendo, ir manteniendo los vínculos y bueno, y hay gente aquí que no nos conocíamos y que ya nos conocemos para poder quedar, llamarnos por teléfono, hacer otras presentaciones, otras, porque habrá más, ¿no? Supongo. Y tendréis otras publicaciones. El casino es el gran homenaje a Manuel Iribarren el 3 de octubre a las 7 de la tarde, ¿no? En Pamplona. En Pamplona, sí, el Genial. Pues eso principal. lo publicitaremos en nuestro círculo, porque como la gente del Círculo Navarra va y viene a Madrid, no tanto como nuestro amigo Laporte, pero casi, y entonces yo creo que habrá gente interesadísima en ir. O sea que muchísimas gracias por estar aquí todos y espero que no sea ni la primera ni la última. Una cosa que se me ha olvidado, en el libro que todos vais a leer seguro y que os va a encantar, las ilustraciones que introducen en cada capítulo son obra de Santi, que es arquitecto, que dibuja de maravilla, y es un homenaje a las novelas que se publicaban en aquel tiempo, que solían llevar una ilustración a carboncillo hecha por los grandes artistas de la época, y entonces él, en homenaje a los ilustradores entonces, ha hecho unas ilustraciones que son unas imágenes preciosas de Pamplona, de la Plaza del Castillo, de la Diputación, de distintas vistas, y son ilustraciones que las ha hecho Santi. Fenomenal. Que se me había olvidado decirlo. Muy bien.